ya que cerramos el 2024 y le damos la bienvenida a un siguiente año, tenemos que hablar de que con el fin del 2024 se cerró no solo un año sí en el calendario normal, sino que también una década entera en el professional wrestling, porque como ya hablé hace unos días, las décadas en el pro wrestling y en la lucha libre se mueven sobre todo en torno a WrestleMania. Y por ende también las generaciones, los estilos y en general el producto WWE y del resto de la lucha libre alrededor del mundo cambia de acuerdo a estos 10 años. Ya analicé las 10 mejores historias, en mi opinión, de WrestleMania 30 a WrestleMania 40 y el día de hoy estamos de regreso para hablar de este tema, pero con la otra cara de la moneda. Porque en estos 10 años, hemos tenido tanto cosas muy buenas que parecerían de las mejores de la historia como cosas que han parecido de las peores. Y hoy estamos aquí para analizar las segundas. De hecho, este es el primer top negativo del canal y espero que lo disfruten porque me va a costar hablar de esto y recordar las 10 peores historias de toda esta década en el professional wrestling. Número 10. 2.0 o la versión 2.0 de NXT. Si ya viste el video anterior, podrás saber que los dos de los 10 puestos que hay giran en torno a NXT Black and Gold y la era Takeover que vivimos del 2014 al 2021. Pues empezamos este top con la otra cara de esa moneda, que fue el fin de esta era y el inicio de la época oscura de NXT, que fue muy breve, pero fue muy dolorosa de ver. Yo personalmente, en el momento que NXT Black and Gold desapareció y llegó la concepción de NXT Nickelodeon o NXT 2.0 por parte de Vince McMahon y Bruce Pritchard tomando el control del terreno de desarrollo de WWE, la verdad es que yo vi 2 shows y después de eso desaparecí por completo del producto de WWE hasta WrestleMania 38. Porque lo que sucedió en 2.0 fue que Vince McMahon primero anunció que ya no aceptaría la firma de luchadores independientes o de otras empresas, que todo el producto, todos los luchadores producidos internamente en WWE deberían de ser locales y deberían de seguir los estándares físicos de la WWE como marca, lo que implicaba muchos bultos sin experiencia y una marca de NXT que se cayó por completo. Porque si bien algunos de estos experimentos resultaron bien, como los Creed Brothers o Bron Breakker, recordemos que en sus inicios estos luchadores no sabían hacer nada. Y 2.0 fue en general el reinado del terror de Bron Breakker como campeón de NXT, teniendo luchas 3 estrellas en los main events de los shows especiales, ganándole a tus favoritos que sobrevivieron al desastre que fue 2.0, ya sea Tommaso Ciampa, también lo vimos ganarle a Cameron Grimes, lo vimos ganarle a Santos Escobar, lo vimos ganarle a Tyler Bates, en combates que eran malos, número 1, y que 2, tenían al público apoyando siempre al heel designado, que era el luchador indie que no había sido despedido. Por otra parte, vimos la salida de la compañía de gente como Johnny Gargano y Kyle O'Reilly, que le habían dado su vida entera a NXT y que estaban siendo sacados a la fuerza de la marca. También sí vimos algunas otras personas que lograron darle algo de sustancia al producto, pero en general esto fue Vince McMahon destrozando todo lo que era NXT por 1 año y medio hasta que Shawn Michaels tomó poder previo a Worlds Collide y nos dio otra cara de este show. Pero vimos la desaparición de todos los talentos que iban a retomar NXT en el futuro y que podían tener un futuro en el main roster. También momentos un poco más personales para mí, como fue el cambio de GYV o los Grizzled Young Veterans a ser los seguidores de Joe Gacy, que no tenían nada de sentido. También vimos a mucha gente como Josh Briggs tener que tomar un papel secundario a pesar de haber sido campeón de Evolve. También la situación con Walter, que se cambió de nombre a Gunther y que perdió contra Bron Breakker antes de ascender. Una serie de sucesos muy decepcionantes para los fanáticos de la lucha libre en general, en cualquier expresión de la palabra, y creo que por eso 2.0 debería ser recordado como algo que sí tiene sus cosas destacables, pero la verdad que a final de cuentas fue más que nada una bofetada enfrente de los fanáticos que nos quedamos en WWE por NXT porque el producto del main roster era muy malo, con un Vince McMahon queriéndonos demostrar que él podía hacerlo mejor simplemente haciéndolo a su manera, que muchas veces la manera de Vince es poniendo primero el show que la lucha libre como negocio, y eso pues nunca iba a salir. Número 9. La mujer más ruda del planeta. Ronda Rousey es una de las atletas femeninas más importantes de la historia.
es indiscutiblemente una leyenda tanto del judo olímpico donde ganó oro y también de la UFC donde fue la primera campeona femenina. Sin embargo, también es una pésima perdedora y una pésima luchadora. Y yo personalmente nunca fui fan de quien se convertiría en una de las mayores antagonistas públicamente hablando de cara a la WWE y a la lucha libre profesional. Rousey salió de la UFC después de haber perdido su primera pelea, según yo, después de un run como invicto donde fue campeona. Si es que mal no me equivoco, la verdad no sé mucho de UFC en cuestiones de números y cuestiones así. Pero cuando Ronda Rousey llegó a la WWE en WrestleMania 34 las cosas se veían bien. Su debut fue bastante exitoso y tuvimos a una Ronda Rousey que se vio importante. Sin embargo, que llegó con muchos percances de por medio. Porque de entrada, en el primer Royal Rumble femenino, de lo que la WWE quería que se hablase no era de que había habido 30 mujeres que lograron algo histórico, sino que Ronda Rousey llegó y señaló a WrestleMania casi que retando a una campeona mundial sin haber hecho nada previamente. Al final, esa no fue la trayectoria con la que se fue, gracias a Dios, y no debutó ganando un campeonato mundial en WrestleMania 34, sino contra Triple H y Stephanie McMahon en un combate divertido y característico de WrestleMania que se sintió casi como una lucha con celebridad invitada más que un debut. Porque la verdadera primera lucha realista de Ronda Rousey como talento de la WWE fue por el campeonato mundial contra Nia Jax de todo el mundo posible en Money in the Bank en lo que era el main event, entre comillas, del show. Fue la lucha más promocionada, fue la lucha a la que más importancia se le dio, porque recordemos que Brock Lesnar tenía secuestrado el campeonato universal en esta época. Y la lucha fue, si acaso, decente, yo diría que muy mala, pero no tuvo tan malas reacciones al respecto, sobre todo porque la que salió con el título fue Alexa Bliss después de canjear su maletín dinero en el banco. Y fue así como Ronda Rousey en 3 luchas después pasó a quitarle el título a la misma Bliss en un combate sencillamente humillante que destrozó por completo el personaje de Alexa Bliss y logró que Bliss no se pudiera acercar otra vez al campeonato mundial. Y después Rousey tuvo el título de SummerSlam a WrestleMania en un run donde no tuvo más que una lucha más o menos decente contra Charlotte Flair, donde Charlotte hizo la mayoría del carry y donde la lucha se sintió como buena, entre comillas, porque fue una shoot match, donde Charlotte y Rousey, la verdad es que lucharon de una forma bastante ruda y rauda, y de cara a WrestleMania, Rousey jugó el papel del antagonista que detestaba al público de WWE, pero la razón por la que tengo aquí a Ronda Rousey en este puesto número 9 como de las peores historias de toda la década. Y la razón por la que me refiero específicamente a su primer año en la WWE es porque Rousey llegó y tomó oportunidades de mujeres luchadoras que por no tener esa atracción mainstream no pudieron capitalizar en las oportunidades que ellas crearon. Estoy hablando de robarle su momento a Asuka en el Royal Rumble. Estoy hablando de entrada de tener un combate en WrestleMania 34 que no fuera por el campeonato, después de tomar el puesto de Alexa Bliss como top heel en Monday Night Raw, un puesto que Alexa Bliss se ganó durante todo el 2017 y 2016, también de tomar lo que hubiera sido el puesto de Becky Lynch para el main event de WrestleMania 35 contra Charlotte Flair, además de quitando a Asuka de la card de WrestleMania de por medio porque se tenían que involucrar los dos títulos femeninos, entre comillas, también quitándole a Sasha Banks la posibilidad de tener un rol importante en WrestleMania, además de siendo el main event del primer y hasta ahora único pay-per-view femenino contra Nikki Bella de todo el mundo que pudo haber sido, en un programa soso y en una lucha aburrida, sin en realidad nunca habérselo merecido. Porque, ¿saben? El primer run de Ronda Rousey logró cosas importantes y la vio en un puesto importante en la compañía, pero no sabía luchar. No era una buena luchadora, ni una buena storyteller, ni un buen personaje. Y es por eso que cuando ella regresó y su run ya no estuvo enmascarado con todos estos logros importantísimos que no deberían de haber sido para ella, deberían de haber sido para otras mujeres de la empresa. Por eso fue que el público tan rápido se volteó en contra de ella y perdió el interés en su acto. Porque el acto, en primer lugar, nunca valió la pena, ni mucho menos valió el primer main event de WrestleMania femenino, ni mucho menos valió el primer main event de un pay-per-view completamente femenino, ni un reinado de 6 meses, ni un invicto de un año.
Tristemente, Ronda Rousey, en mi opinión, y lo dije en el video anterior, es la gran mancha en lo que fue la evolución femenina de WrestleMania 32 a WrestleMania 35, y de no haber estado ella, probablemente estaríamos hablando del main event de WrestleMania 35 como uno de los mejores 5 o 6 de la historia, pero en lugar de eso fue un momento histórico como muchos otros que logró Rousey, manchados por su pésima capacidad para contar historias. Número 8. Impact Wrestling. Tal cual. No estoy hablando de una historia en específico de TNA, ni tampoco estoy hablando de algo en específico que haya sucedido en Impact Wrestling cuando se llamaba de esta manera, sino que estoy hablando tal cual de este intento de rebranding de TNA, de convertirse a Impact Wrestling para recuperar lo que fue en algún momento TNA o tratar por completo de cambiar la identidad de la marca y darle un nuevo sentido de vida. Y la verdad es que este fue uno de los peores fracasos de la década, si no es que el peor, incluso diría yo peor que 2.0, porque lo de Impact Wrestling se llevó mucho más allá que lo de NXT 2.0, número uno. Número 2, fue mucho más longevo. Y número 3, traicionó por completo también a todo el fandom de lo que era TNA, porque Impact trató de hacerse de una manera muy distinta a TNA, fracasando por completo en el intento y llevando casi a la bancarrota en múltiples ocasiones a la empresa. La verdad es que, de nuevo, como cuando hablé de los números de UFC, tampoco soy fanático de TNA, nunca lo he sido y nunca he seguido el producto. Por eso también creo que esto no es muy personal para mí como la situación de NXT, pero sí tengo que ser completamente frío y honesto, y es que uno puede voltear a ver la historia de TNA, la serie de campeones mundiales que tuvo en su era Impact y todo el proceso de rebranding que se llevó a cabo para de nuevo revitalizar el producto, debido a que grandes rostros de TNA empezaron a salir de la compañía por el maltrato que se les estaba dando, y este cambio, entre comillas, que debió de haber sido para mejor, que se dio, si mal no me equivoco, cuando se combinaron con una empresa de Scott D'Amore, vio la unión de las empresas, pero no vio el talento de la empresa de Scott entrar a Impact, sino que simplemente se combinaron campeonatos y se le dieron a talento de Impact Wrestling, que tampoco logró sacar lo mejor de los mismos, sino que la empresa empezó cada vez más a depender de estrellas viejas, a hacer lo que se hizo mal en esa época del 2009 cuando Hulk Hogan estaba en boga, y hacer menos lo que hacía popular a TNA en épocas anteriores, del 2005 y 2006, lo que llevó a que el producto se sintiera pues con muy poca sustancia. Que vaya, claro que hay puntos positivos de por medio, sin embargo los negativos sobretoman a los positivos. Estamos hablando de reinados completamente intrascendentales de campeón mundial que llevaron a la compañía a sentirse muy sosa, y si bien sí hubo cosas positivas como lo de Bobby Lashley con MVP, o quizá la situación de los Broken Hardys, que a algunos les gusta y a algunos otros no, la mayoría, resumiendo este periodo, fue muy malo. Vio a TNA/Impact perder a todo su roster más importante y equivocarse a la hora de escoger las siguientes nuevas estrellas. También vio varios de los peores desastres de RP que se han visto en una empresa de lucha libre, y fue un desastre tal que Impact se reconvirtió en TNA a principios de este 2024, en lo que parecía ser el resurgimiento de la empresa, solo para despedir a Scott D'Amore después de empezar este proyecto y siendo él la cabeza del proyecto, para de nuevo tener un TNA 2024 muy desastroso. Creo que sí se han recuperado un poco. Creo que la época Impact definitivamente está atrás, y creo que la época Impact sí nos deja la peor etapa de vida definitivamente de la compañía. Es un milagro que no hayan desaparecido a raíz de esta pésima decisión, y pues sin más que decir, quedaremos pendientes de ver qué pasa con TNA en la siguiente década del Pro Wrestling, a ver si la sobreviven. Número 7. La última lucha de Ric Flair. Esto fue difícil de ver, fue difícil de saber qué iba a pasar, y hasta la fecha es difícil de recordar y hablar al respecto. Yo no he visto el pay-per-view de la última lucha de Ric Flair, no he visto la lucha completa, pero he visto clips, sé lo que pasó, y creo que para este punto todos lo sabemos, pero si no te lo platico en resumen. Hace como unos 2-3 años a Ric Flair le dio una crisis de la mediana edad y se empezó a meter al gimnasio subiendo muchas fotos positivas de cómo su cuerpo estaba avanzando.
Sin embargo, Ric Flair tuvo un fallo cardíaco importante que lo llevó al hospital en este proceso y que casi termina con su existencia. Después de varias cosas así, Ric Flair dio a conocer al mundo que lo que estaba haciendo era preparándose físicamente para tener otra lucha a lo que fueron en aquel entonces sus 74 años de edad. El pay-per-view, que se conoció como Ric Flair's Last Match o la última lucha de Ric Flair, conllevó de una card que la verdad no estaba tan mal construida y que incluía a varios talento que llevaba rato sin luchar por la pandemia. Vimos sobre todo a mucho talento de Ring of Honor retomar combate después de un periodo sin luchar debido a que Ring of Honor pues desapareció durante la pandemia, y sobre todo vimos la historia principal del combate, que involucraba a Ric Flair haciendo equipo con su cuñado Andrade Cien Almas, luchando en contra, cuñado, híjole, creo que me equivoqué de palabra, pero no me acuerdo bien cómo se dice, el esposo de su hija, pues. Ric Flair contra Andrade Cien Almas, en contra de Jay Lethal, que ya estaba en sus tardíos 40, y nada más y nada menos que Jeff Jarrett, el único luchador de la generación de Ric Flair tan loco como para aceptar luchar contra él. Porque todo el mundo se lo dijo y todo el mundo estaba de acuerdo en que esto iba a salir mal, y así es como salió. Es muy doloroso ver a un hombre de 74 años que no puede salir sin camiseta debido a que ya no tiene la edad para, de nuevo, luchar punto, mucho menos mostrarse al mundo así como está. Y no solamente luchando Ric Flair en camiseta, ya con 74 años, intentando caminar a veces sin poder lograrlo, sino que el ejercicio físico y el hecho de que además el idiota decidió hacerse un blade job, lo llevó, o sea, es decir, se cortó la frente para sangrar, lo llevó a un combate donde Ric Flair se desmayó en 2 ocasiones y estuvo a punto de tener un ataque cardíaco a medio combate. Fue muy difícil ver a Ric Flair pasar por esta crisis de la mediana edad, que también estuvo acompañada de muchísimas promos, entre comillas, y segmentos muy mal filmados y de muy poca calidad, que se filmaron para redes sociales y que ahora viven en el internet como un meme y una burla de lo que fue alguna vez Ric Flair. Esto fue muy doloroso de ver en todas sus etapas, y es muy doloroso ver a un Ric Flair que sigue todavía necio de agarrarse y agarrarse y agarrarse a su pasado en el mundo del pro wrestling. Los que vimos el programa del retiro de Sting temíamos que Ric Flair fuese a querer luchar contra él otra vez, y muchos tememos que Flair quiera tener otro combate previo a, pues, que quiera tener otro combate más en su vida en general, porque también hizo teases de luchar contra Sammy Guevara por el campeonato de TNT y siempre sigue haciendo comentarios de volver a luchar. Espero que después de esta experiencia en la que hasta el mismísimo Undertaker le dijo que estaba loco por hacer, Ric Flair entienda que ya no tiene la edad para meterse a un ring, que esto es mucho más peligroso para él de lo que va a ser entretenido para cualquiera, y en general que se termine esta crisis de la tercera edad del Nature Boy. Número 6. El regreso de Bill Goldberg. ¿Saben? Esto es lo anterior dicho, pero más personal. Porque no sé si ustedes sepan o si lo he comentado aquí en Sumo Wrestling, pero Ric Flair, perdón, me quedé con la idea del punto anterior. Kevin Owens es uno de mis luchadores favoritos de la historia y es mi luchador favorito de la actualidad. Y Bill Goldberg no solo regresó porque tuvo una crisis de edad o quizá económica, no sé, pero no solo regresó a cobrar cientos de billetes, sino que lo hizo combinando las malas decisiones físicas de Ric Flair y los malos posicionamientos de Rowdy Ronda Rousey y llevándolos al siguiente nivel, robándole un puesto en WrestleMania a Kevin Owens y a Bray Wyatt, favoritos del público, y tomando el lugar en el main event o en uno de los main events de WrestleMania 33 de la mejor historia de todo ese 2016-2017 entre Kevin Owens y Chris Jericho. Lo de Bill Goldberg ha sido absolutamente ridículo. Desde varias de las peores luchas de la historia, punto, hasta colaboraciones infinitas con las tonterías que hace WWE en Arabia Saudita. Lo de Goldberg ha sido ofensivo y ridículo para su carrera, además de que el tipo es un necio y es muy bocón y grosero respecto a sus combates. Constantemente le echa la culpa de sus desastres a otros y presume, entre comillas, cuando tiene luchas más o menos decentes, que para el estándar de Goldberg tener una lucha decente es que no hubo nadie lesionado y que la vida de nadie estuvo en peligro, vaya.
Es decir, presumió sus combates con Bobby Lashley que fueron sosos y aburridos porque nadie salió lastimado, y también ha constantemente aprovechado esta plataforma que se le ha dado para justificarse de los errores de su pasado y de los malos runs que tuvo en su carrera normal, enfatizando en muchas ocasiones su conflicto al haber retirado a Bret Hart, uno de los mejores y más queridos luchadores de la historia, que cuánto sufrió en su juventud y cuántas veces no lo estafaron. Jaja, Bret Hart siendo estafado en la lucha libre, ya sabemos esa historia. Pero vaya, es que lo de Goldberg es de mala calidad, es de mal gusto y de mala actitud. Además de que ha tomado oportunidades de nuevo de cientos de luchadores y casi toma en una ocasión la vida de nuestro queridísimo Undertaker, que estaba desesperado por sacar una lucha especial en cualquier escenario posible y sigue quejándose de alguna forma al respecto, sigue echándole la culpa a los otros de alguna forma al respecto. Lo de Bill Goldberg, la verdad es que no es algo de lo que quiero hablar mucho tiempo y no quiero dar más detalles. Si tú has visto las luchas, sabes perfectamente de qué hablo. Si tú has visto los programas, sabes perfectamente de qué hablo. Y la única razón por la que este puesto está tan bajo en la lista, porque consideré tenerlo como puesto número 3 y no como número 6, es porque creo que hay cosas que han pasado que han sido peores dentro de la década, y sobre todo porque el regreso efectivo contra Brock Lesnar en Survivor Series estuvo muy bien ejecutado. Lo que en ese entonces debió de haber sido su lucha de retiro se convirtió en un run de pesadilla para todos los fanáticos que alguna vez celebramos que podríamos verlo luchar en vivo. Triste saber lo que se convirtió de Bill Goldberg y triste saber que todavía quiere tener una lucha más. Esperemos que no le quite el campeonato a Gunther, porque eso no lo podría soportar, siendo Gunther quizá el mejor luchador de la actualidad en WWE. Y esperemos que ahora sí, una vez que tenga su lucha extra, se retire ya para siempre. Número 5. El periodo de vamos a las luchas de AAA en los últimos años. Saben, la mayoría de estas historias suelen involucrar tanto en la lista positiva como en la lista negativa varios años, y por eso están en los puestos que están. Es decir, lo de Goldberg ha pasado del 2017 hasta el 2021. Sin embargo, este puesto habla específicamente del 2024 y tardío 2023 de la AAA, quien, para ser honestos, no tuvo una mala década. Logró generar buenos momentos, buenos productos, buenos personajes, una colaboración con AEW que fue positivísima para su desarrollo, e incluso logró traer a México luchadores como Kenny Omega y tag teams como FTR. Sin embargo, el último año de la AAA se ha resumido en la expresión vamos a las luchas, y es por eso que titulo así esta entrada en el top, porque el otro admin, Leo, y yo, que de hecho Leo es quien sabe más de este tema, pero debo de hablar un poco al respecto porque es que esto tiene que ser mencionado. AAA ha estado abordando su producto de la forma más superficial y peormente buqueada posible. El otro admin dice constantemente, y me encanta esta frase, que la AAA o Conan más bien han estado buqueando las ideas de Vince McMahon que no funcionaban, creyendo que son buenas, para que eso sea el producto de AAA. Desde el ángulo del ojo o el triángulo, una cosa así, que esencialmente fue Retribution, pero de alguna forma hecho peor en AAA, hasta cosas como el último run que ha tenido Alberto el Patrón en la compañía. La AAA ha estado dependiendo de luchadores extranjeros de mala calidad como Jinder Mahal y el compañero de Jeff Jarrett, el alto, no me acuerdo exactamente cómo se llama, perdón. Han estado dependiendo del pop natural de un luchador mexicano que va a recibir solo por el hecho de ser mexicano, y han estado dependiendo de la mera cultura de la lucha libre para poder sobrevivir, porque su producto es lo que sigue de mediocre y sus luchas son lo que sigue de malas. Tristemente, además, porque AAA en estos últimos años ha dejado ir a una serie de muy talentosos luchadores a quienes no les han querido dar un push a mayor escena por mantenerse muy clavados con luchadores viejos y acabados. La verdad es que ha sido muy brutal ver cómo han desprestigiado su nombre, su compañía y también en general el espíritu de la lucha libre como producto
porque ya está empezando a llamar la atención de varios medios que hablan de lucha libre a nivel mainstream, lo malo que está haciendo el producto de TNA y que de alguna forma presumen, porque sigue vendiendo entradas. Y justamente de ahí es donde viene el título de la entrada de nuevo de Vamos a las luchas, que es que AAA está vendiendo del simple hecho de que aquí en México es parte de la cultura ir a ver lucha libre, de que tú puedes no tener ni idea de qué está pasando y puedes ir a ver las luchas solo porque es barato y porque te sale en un buen plan de fin de semana cuando la AAA está en la ciudad, y ese es el público al que están aspirando, porque ese público no va a dejar de consumir porque es simplemente parte de la cultura, pero a su audiencia, a su público general, a la gente que le es fiel a la compañía, les han dado la espalda y se han olvidado por completo de ellos, dándoles programas osos, campeones inmerecedores y también desperdiciando por completo las plataformas que tienen. Vaya, es que este año hubo como 80 triple manías y ninguna fue buena y ninguna tuvo nada interesante sucediendo. La gira del retiro del vampiro fue un absoluto desastre de nuevo, un tema nostálgico para tratar de meter gente a la arena, vender boletos y generar dinero. Y a final de cuentas, todo lo que ha pasado con AAA este último año y medio se puede ver resumido en su triple manía, donde en contra de los deseos del público hacen perder a todos los luchadores mexicanos, lo que es un insulto al talento que está ahí y que sí hace todos los shows semanales y que trabaja diariamente para la empresa, pero en lugar de eso le dan los campeonatos y las victorias en los shows importantes a luchadores que no van a aparecer en televisión, que no van a estar visitando los pueblos, las ciudades, perdón, que no van a estar haciendo la gira. Y finalmente aprovechan el hecho de que todos los luchadores faces y todos los mexicanos que se merecen un push han perdido para ganarse un pop bastante barato con la victoria de Alberto el Patrón en el main event, simplemente porque ningún mexicano ha ganado y quieren ver ganar a un mexicano. A un mexicano literalmente pudo haber sido Alberto el Patrón o pudo haber sido el que Monito. A la audiencia probablemente le hubiera dado lo mismo, porque TNA, discúlpenme, AAA no ha construido ni personajes, ni historias, ni pro wrestling en todo lo que va del año y han sido una absoluta desgracia que se quede en este puesto y que de cara a la próxima década me da pendiente vergüenza y miedo pensar, si esta es la dirección que traen, en qué se van a convertir. Número 4. El Big Dog Roman Reigns. Sé que probablemente muchos de ustedes estaban esperando que este fuera el puesto número 1 de la lista, sin embargo les comento que no lo es, por el simple y sencillo hecho de que los 3 puestos superiores van más allá del kayfabe y creo que son cosas que son ofensivamente malas y que son humanamente malas. Pero hablando de kayfabe, no hubo peor sacrilegio al deporte que el overpush de Roman Reigns tal cual, del 2014 al 2020, que se convirtió en Tribal Chief. Y es que muchos han apuntado a Roman Reigns como el mejor luchador de la década cuando estaba empezando a hacer este contenido, y muchos se han estado refiriendo a él como la cara de la generación, y pues sí, él fue la cara de la generación porque fue escogido para hacerlo, pero en una generación donde tuvimos el mejor roster de la historia, tuvimos el peor producto, y el reflejo de esto es que Roman Reigns estuvo como protagonista de la mayoría de estas historias. Lo del Big Dog es ofensivo hasta el fin de los tiempos, siempre será una de las peores manchas y de las peores marcas de la historia de la WWE, porque vaya, es que ya no queríamos al top babyface arquetípico desde John Cena, pero John Cena al menos podía hablar bien en el micrófono y podía sacarle una lucha a ciertos oponentes que se adaptaban a él. Roman Reigns no tuvo más que 5 luchas buenas, yo creo, del 2014 al 2017-18, y no tuvo más que 1 o 2 programas buenos en ese mismo tiempo. Lo de Roman fue tan malo que ni siquiera era lo suficientemente odiable como para que el público apoyase al heel, sino que simplemente empezó a generar desinterés. Y ya saben lo que se dice, que una audiencia indiferente es la peor de todas porque es la que no te va a hacer caso cuando algo suceda. Ya sea que nos quisieran hacer sentir empatía por él, o que nos quisieran hacer sentir aprecio, o incluso que nos quisieran hacer sentir odio y repele por él, nada funcionaba porque el personaje de Roman Reigns no existía.
no tenía un estilo en ring, no tenía un personaje, no tenía una personalidad y no tenía una historia que a nadie le interesara, además de que se vendía como underdog, se vendía como gente, como luchador del pueblo, se vendía, entre comillas, como todo lo que sabíamos que no era, mientras que nuestros favoritos tenían que sufrir el hecho de no tener push o el hecho de a veces ser despedidos y ser maltratados por la compañía porque simplemente no eran familiares de La Roca. Estamos hablando de un Roman Reigns que tuvo el puesto en el main event de 8 de las WrestleManias de esta década, de los cuales solo se mereció de la 37, de la 38, de la 39 y de la 40. Y los otros 4 que obtuvo completamente regalados, inmerecidos y desperdiciados. Porque sus luchas contra Brock Lesnar, contra el Undertaker, fueron un absoluto desastre. Sus programas con Shane McMahon fueron un absoluto desastre. Tomó el puesto de gente como Samoa Joe, de gente como Finn Balor, de gente como Seth Rollins, AJ Styles. La lista sigue y sigue y sigue y sigue. Y lo de Roman Reigns pasará a la historia como una absoluta patada en la cara de los aficionados para siempre. Tal cual, Roman Reigns es el motivo del que cosas tan simples como el Royal Rumble 2017 no son de los mejores Rumbles de la historia. Y es el motivo de que esta generación se tardara tanto en despuntar y de que el producto pasara por la peor versión de su historia en años consecutivos en la primera mitad de esta década. Y no hay otra forma de plantearlo, que es por el simple hecho de que la historia, entre comillas, del Big Dog, que no fue historia alguna, se nos intentó contar de que Reigns se separó de Shield a que Reigns se hizo Tribal Chief. Y el detalle es eso, que la historia del Big Dog era que quería ser campeón, que quería ser el main event, que quería ganar las luchas más importantes, pero no tenía un motivo, no tenía una tridimensionalidad, no tenía un personaje ni una personalidad. Y eso nos llevó a ver el producto más plano, más superficial y de peor calidad, quizá de toda la historia de la WWE. Número 3. La pandemia en el pro wrestling. Sí quiero incluir esto dentro del top porque sí es técnicamente una historia que se nos contó. Vaya, el producto WWE en pandemia tal cual se vendía como esto es WWE y AEW y lo que tú quieras de lucha libre en pandemia. Se hacía mucho énfasis en esto, se hacía énfasis en ello desde el hecho de dónde estaban, desde el hecho de que todo se trató de adaptar. Y si bien hay cosas buenas que salieron de este suceso de la pandemia que duró de abril o marzo, finales de marzo del 2020 a principios de junio, julio del 2021, no se puede negar que la pandemia dejó un efecto tremendo en las historias de la lucha libre y dejó un efecto tremendo en todos los que somos fanáticos. Yo soy gran defensor de muchos productos que se dieron o que se llevaron a cabo en épocas pandémicas. Soy muy defensor de luchas como Kyle O'Reilly contra Finn Balor en TakeOver 31. Soy defensor de eventos como Stand and Deliver. Soy defensor de Jey Uso contra Roman Reigns. Sin embargo, hay mucha gente que dice que esto es inconsumible y no los culpo. El wrestling es algo que se da para que nosotros disfrutemos muchas veces, para que nosotros nos olvidemos de los problemas de nuestra vida diaria, de los temas que cada quien tenga. Sin embargo, en épocas de pandemia, el wrestling era un reflejo de lo que estaba pasando en el mundo, era confuso, era sumamente alocado, era muy difícil de entender y no tenía mucha dirección. Era la definición de incertidumbre de manera semanal y la WWE, AEW y las demás empresas en su mayoría intentaban cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, porque su mayor objetivo era pues no perder el dinero que podían generarle al producto en la época. Esto también se vio acompañado de cientos de olas de despidos en WWE y de muy malos tratos a sus empleados. Y por eso creo que se queda hasta acá, porque pues a final de cuentas yo soy de la idea de que las narrativas y las historias que nos contamos son nuestra forma de interpretar las cosas y tú puedes ver todo el periodo de la pandemia dentro de la lucha libre como una historia en sí misma del talento haciendo lo mejor por entretenernos
a pesar de las circunstancias. Un esfuerzo sumamente valoroso y que para siempre será muy apreciado, porque les digo, yo defiendo incluso mucho del wrestling que se dio en pandemia. Sin embargo, sí se tiene que aceptar que es una de las peores cosas que pasaron en toda la década y que también tuvo su fuerte efecto sobre el producto que tanto nos encanta consumir. Número 2, la WWE en Arabia Saudita. Y sí, yo sé que muy probablemente ustedes estaban esperando esto una vez que dije lo de cosas que van más allá del kayfabe. Y es que el trabajo de WWE en Arabia Saudita del 2019 hasta la actualidad ha sido difícil de ver al pormenor. Vaya, siendo generosos ha sido difícil de ver. Nos ha traído los peores eventos de la década sin lugar a duda y siendo completamente honestos. Y si bien hice un top de las mejores luchas de Arabia Saudita porque hay talentos que han puesto casta y han dado el frente para sacar lo mejor de sí mismos y del público en estos eventos, lo de WWE en Arabia Saudita es de muy mala calidad y llega a caer muchas veces en lo inmoral. Desde eventos como Crown Jewel 2018 que se celebró después de la tragedia del periodista que pasó a tan solo 2-3 días de que el evento se llevara a cabo y de que muchos talentos se negaran a ir por este tipo de controversias, hasta de nuevo eventos donde se expone la vida de luchadores que trabajan sí por mucho dinero y sí en estos super shows que no son más que simples house shows pero glorificadísimos, y se pone primero el entretenimiento entre comillas de un público que además está consumiendo en muchas ocasiones solo por decir que consumen o solo por consumir sin realmente apreciar lo que están viendo, y se han precarizado a luchadores como el Undertaker, Shawn Michaels, Triple H, Kane, Goldberg, que también, si bien yo anteriormente me quejaba de él, creo que él también es una víctima de esta situación, que sí, es complicada de hablar de ella y es complicada de interpretar, porque los luchadores acceden a esto y se les paga un chingo para que lo hagan. Sin embargo, es difícil, yo entiendo, como parte de la empresa, uno decir que no y fallarle a la empresa, sobre todo por la generación de la que son ellos, donde tú hacías lo que te pedían que hicieras. Y esto se vio acompañadísimo de muchas moralidades grises, de muchas áreas que no caben dentro de lo que el público quiere, y nos ha traído como efecto también, de nuevo, situaciones sumamente incómodas y hasta humanamente incorrectas, porque el producto que se da en Arabia Saudita pone el entretenimiento de su público por encima de todo, por encima de entrada de las historias que se están contando, lo que es una mentada de madre para el público que consume el show de manera semanal y de manera mensual. También pone lo que el público quiere ver por encima de todo lo que hace sentido para hombres y mujeres. También, otro punto, ha denigrado muchísimo a las luchadoras teniéndolas fuera de los eventos por mucho tiempo y también obligándolas a luchar completamente cubiertas de por medio, lo que a mí personalmente no me parece. Creo que ellas sí deberían de plantar un poco su bandera y pedir que se les dieran condiciones igualitarias. Esperemos que en el futuro sí se les permitan. Y también llevando a muchos luchadores a hacer cosas directamente humillantes y peligrosas, además de que se ha utilizado todo este deal para hacer una campaña turística de Arabia Saudita, lo que tampoco parece ser muy correcto tomando en cuenta políticamente cómo se encuentra el país, pero eso es otro tema en el que no me voy a meter. Como fanáticos del professional wrestling, ¿qué es lo que esta historia de WWE en Arabia Saudita nos ha contado? Que la WWE hará lo que sea por dinero, lo que resulta muy triste y muy demoralizante, porque la WWE es un lugar al que tú muchas veces acudes por historias que te inspiran, por historias que le dan hacia adelante a tu vida. Yo tal cual he hablado de cómo la WWE y sus historias salvaron mi vida. Sin embargo, está esta otra cara de la moneda que te deja ver que esas historias pueden corromperse y cambiar de narrativa por completo si el dinero así lo refiere. Tristemente, la compañía se ha visto muy corrupta por el deal con Arabia Saudita, que si bien ahorita Triple H más o menos como que logra balancearlo con buen wrestling, sigue sin ser lo correcto y sigue siendo algo que enriquece muchísimo a la compañía de una fuente que no le resulta ni agradable ni preferida a ningún fanático.
Pero bueno, todos tienen su opinión de esto. Sin embargo, creo que del número 1 no habrá nadie que esté en contra de mí por decir que es lo peor que ha pasado en toda la década, porque el número 1 viene siendo, número 1, la disputa de Vince McMahon por la WWE. Y aquí tengo que hablar directamente de una situación que no compete al kayfabe, de cuando Vince por fin tuvo su duelo por la compañía, así como lo tuvo en los 90 dentro del kayfabe, pero ahora de verdad. Porque primero fue sacado de la empresa por temas de abuso y acoso sexual que se dedicaban solamente a acusaciones. Y la situación de ahí no mejoró. Vince McMahon salió y después, con puño de hierro, logró retener a la compañía de poder avanzar, porque todavía tenía la mayoría de las acciones de la WWE, en lo que fue una de las historias familiares más tristes de toda la historia de la compañía, porque te hacía ver la verdadera prioridad de McMahon, que no es nada más y nada menos que el poder, su gran obsesión con tener poder sobre los demás. Esto llevó a una época muy complicada para los fanáticos donde no sabíamos si consumir o no el producto, ya sea porque jugara o no con nuestras moralidades y dos, porque no sabíamos la calidad ni el destino de este producto. Porque tú podías ver Raw una semana que fue uno de los mejores Raws de los últimos 5 años y después podías ver otro que fue uno de los peores de los últimos 10. Y después de esa época de incertidumbre que además nos llevó por todo el desmadre que fue el Royal Rumble 2023, donde no sabíamos qué le iba a pasar a la compañía, si se iba a vender a Arabia Saudita, si se iba a vender a UFC, que fue lo que terminó pasando, si se iba a vender a otro tipo de dueños, a una televisora. Y después de esa incertidumbre que, digamos, todavía juega un poquito con el kayfabe y nuestra percepción de la historia, tuvimos las acusaciones de Janelle Grant, de las cuales no voy a hablar a detalle porque este no es el espacio para hacerlo, porque este canal tampoco es un lugar donde nos guste hablar de controversias, pero quien sabe, sabe, y si no, están invitadísimos a ver la otra parte de esta historia que te lo contará mucho mejor que yo, que es el documental de Mr. McMahon en Netflix, donde se te deja saber las perspectivas de McMahon y se destapan varias, si no es que todas las catástrofes de la historia de la compañía. Todo lo que pasó con la caída de Vince McMahon llevó quizá al punto de mayor beneficencia para la compañía de la WWE y para lo que es y parece ser el futuro que de cara a la siguiente década podría traernos la mejor década de la historia de la empresa. Sin embargo, para poder llegar ahí tuvimos como fanáticos que voltearnos a ver al espejo y reconocer en nuestra historia como fanáticos de la WWE y en la historia de la empresa misma que se fundamentó y se fundó en muchas cosas incorrectas e inmorales y nos llevó a enfrentarnos a quien el creador de eso que tanto nos hace felices es. La entrada pasada mencionaba que WWE ha demostrado tener moralidades no siempre correctas, pero también demostró ser fundada por un absoluto monstruo. La verdad es que todo lo sucedido con Vince McMahon en estos últimos años ha sido de completa pesadilla para los fanáticos, que sí, de nuevo, ustedes podrán decir, pero qué bueno que pasó porque así el producto es bueno. Siéndoles honestos, yo no sé si preferiría que Vince siguiera en poder con tal de que no hubiera hecho las cosas que hizo, de que no hubiera las víctimas que hay en torno a su mandato. Porque si el producto de professional wrestling que él hacía era malo, era una cosa, pero que él demostrara ser una mala persona es otra distinta. Y yo siempre lo señalé. Yo aquí en Summer siempre he sido muy transparente de que yo no confiaba en Vince McMahon como persona, de que yo creía que era una persona completamente loca y que tenía una percepción de la realidad muy alterada y que Vince McMahon era una persona que de verdad no tenía en su interés el bien de las personas por detalles que he visto desde que consumo este producto del professional wrestling. Sin embargo, ver y tal cual dimensionar hasta qué grado no valora la vida humana ha sido muy difícil como fanático, ha sido un viaje muy complicado que incluso en ocasiones me llevó a llegar a pensar dejar de consumir lucha libre de manera completa. Pero pues a futuro esperemos que signifique un cambio positivo y que estas cosas no se vuelvan a repetir. Si el video te gustó, como siempre te agradecería que me dejes un like y un comentario y que te suscribas también. No voy a hacer la conclusión mucho más larga porque
La verdad es que estos últimos puestos son cosas de las que no me gusta hablar mucho y me han costado un poco. Así que sin más que decir, espero que tengas un buen día, que hayas tenido un lindo fin de año y pues nos vemos a la próxima.